Muy buenas tardes. Gracias, doctor García Rivas, por la invitación para participar en este simposio. Me da un gran gusto a todos los que están aquí presentes y a los que nos están viendo vía remota. Bien, yo voy a comentarles lo que hemos estado trabajando en el Instituto Nacional de Cardiología en relación con el efecto que tiene o el impacto que tiene la cadena respiratoria mitocondrial en la enfermedad cardíaca. La disfunción de la cadena respiratoria mitocondrial pues tiene múltiples efectos y prácticamente todos ellos llevan a la muerte celular. Quizá el más obvio y el que nos viene a todos a la mente es lo que acaba de comentar el doctor García Rivas, en donde la disrupción o la disfunción de la cadena respiratoria pues trae como consecuencia la disminución de la fosforilación oxidativa y con ello la disminución también en los niveles de ATP. Y esto va acompañado casi siempre con el aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno, con la pérdida del potencial transmembranal mitocondrial, que lo que causa es, por un lado, la desregulación de canales iónicos, pero también activa procesos de mitofagia, y de esto pues, se hablará en las pláticas que siguen a continuación. Algo que se ha estado revisando más recientemente es que las mitocondrias contienen también patrones mitocondriales de daño que al ser liberados pueden incidir sobre la inflamación. En el contexto del daño por isquemia y reperfusión que puede desembocar en falla cardíaca, existen pues, muchos efectores mitocondriales que llevan a la muerte celular. Pero quizá los más estudiados y los más relevantes son la sobrecarga de calcio mitocondrial y la producción de especies reactivas de oxígeno, que en conjunto o por separado con otros inductores inducen la formación de poros inespecíficos en la membrana, particularmente el conocido como poro de la transición de la permeabilidad mitocondrial. Yo no voy a hablar de esto, sino que me enfocaré en cómo la estructura que adoptan los complejos de la cadena respiratoria se relaciona con la producción de especies reactivas de oxígeno y les presentaré resultados preliminares en donde estamos estudiando si el succinato, que es el sustrato de uno de los complejos mitocondriales, particularmente del complejo 2, activa las fases iniciales de la inflamación, es decir, la vía del inflamosoma, que ya en etapas un poco más tardías también provoca la formación de otros poros inespecíficos en la membrana celular que están formados por una proteína que se llama gasdermina. La cadena respiratoria mitocondrial, pues todos la conocemos. Sabemos que está compuesta por 4 complejos respiratorios, el 1, 2, 3, 4, que se distribuyen a lo largo de la membrana interna mitocondrial y se enriquecen en la parte de las crestas. Estos complejos mitocondriales pues, tienen particularidades muy obvias. Oxidan su sustrato y los electrones que son generados son transferidos de un complejo a otro. 3 de estos complejos, que son el 1, el 3 y el 4, mientras transportan electrones, bombean protones hacia adentro de la matriz mitocondrial, lo que forma un gradiente electroquímico que impulsa el capacitor, que está en la parte de la membrana mitocondrial de la ATPasa, lo que impulsa o lo que gobierna la síntesis de ATP. Algo más que ocurre a nivel de estos complejos es que cuando no hay una eficiente transferencia de electrones, estos escapan de la membrana y entonces pueden reaccionar fácilmente con el oxígeno que se encuentra en el ambiente, produciendo una reacción que da como lugar el radical superóxido. Aquí pueden ver los sitios en donde más frecuentemente se producen estos radicales libres, que es el precursor de todos los demás que conocemos. Si recuerdan, hace un momentito les dije que solamente el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 bombean protones hacia el interior de la matriz. El complejo 2 no lo hace, transporta electrones, pero tiene otra característica muy importante y es que participa en el ciclo de Krebs y su función es oxidar succinato a fumarato. Por favor, les pido que recuerden este dato, que su función es oxidar succinato a fumarato y se completa el ciclo con lo que se generan equivalentes reductores que van a ser utilizados para alimentar la cadena respiratoria a partir del complejo 1. Y lo último que quiero enfatizar en esta diapositiva
es que los complejos pueden encontrarse en la mitocondria como complejos individuales, pero también pueden formar estructuras de supercomplejo. Y esto, bueno, puede ser en diferentes asociaciones, complejo 3 y 4, complejo 1 y 3, pero el que se considera fisiológicamente relevante es este, porque, pues, por obvias razones, tiene a los 3 complejos que se encargan de bombear protones. A este supercomplejo se le conoce como respirosoma y, como les comentaba, es el que se piensa que pudiera tener una significancia fisiológica. A continuación les voy a mostrar algunos resultados de lo que hemos hecho en el laboratorio, intentando averiguar de qué manera la estructura, ya sea como complejos individuales o como supercomplejos, juegan estas estructuras en su actividad, qué efecto tienen sobre la producción de ATP, y la producción de especies reactivas de oxígeno en el contexto de isquemia y reperfusión. Estos experimentos fueron hechos en un modelo de Langendorf, es decir, de corazón aislado o modelo ex vivo, en donde la isquemia y la reperfusión pues, se mimetizan mediante el cierre y apertura de una bomba. No es sorpresa para nadie saber que la reperfusión aumenta el daño generado durante la isquemia, de manera que el infarto que obtenemos al final de los experimentos llega a ser hasta el del 80% del tejido. Y esto va acompañado con una disminución muy importante de la actividad del complejo 1, del complejo 3. El complejo 4 es mucho menos sensible a este daño. Y otro dato importante es que la capacidad fosforilante que tienen las mitocondrias en estas condiciones disminuye de manera muy notable. Y esto lo evaluamos midiendo el llamado estado 3 de la respiración mitocondrial. Además, en esta condición patológica aumenta de manera muy notable la producción de especies reactivas de oxígeno. Protocolos diferentes, pero que nos dieron los mismos resultados. Y las barras en azul y en gris lo que representan es el efecto que tienen diferentes estrategias cardioprotectoras que se utilizan en el laboratorio. La azul es la aplicación de un antioxidante, una estrategia farmacológica, mientras que las grises es la aplicación de una terapia mecánica conocida como postacondicionamiento. Los resultados que les mostré en la diapositiva anterior son la suma de la actividad de los complejos, tanto en su forma individual como en su forma de supercomplejo. Sin embargo, existen técnicas que nos permiten separar estas entidades moleculares, de manera que podemos tener aisladas las formas monoméricas de los complejos y las formas que están formando, perdón la redundancia, supercomplejos. Una vez que los tenemos separados, pues podemos, que los tenemos disueltos de la mitocondria y separados, los podemos ir resolviendo en una matriz que tiene diferentes tamaños de poro, con lo que pues uno puede imaginar que los tamaños más pequeños irán yendo más hacia abajo cuando aplicamos un gradiente, perdón, una corriente eléctrica. Entonces, podemos separar las formas individuales, en este caso el complejo 1, de las que están formando supercomplejos con otros de los complejos. Y para saber que los tenemos ahí, lo que hacemos es revelar su actividad enzimática utilizando un sustrato que nos da un color. De manera que aquí yo puedo ver todo lo que tiene actividad para complejo 1, este es el individual, y todas estas formas son las que forman supercomplejos. Lo que se hacen son geles paralelos para poder identificar aquellos cambios en la zona donde coexisten los 3 complejos que forman el respirosoma. Después de hacer estos análisis, pues lo que encontramos es que en la reperfusión, o como consecuencia de este daño, las formas superacomplejadas disminuyen en todos los casos, y algo importante es que se recuperan con las condiciones de cardioprotección que les mencioné anteriormente. Otro dato que publicamos en ese momento es que esta asociación de los supercomplejos va acompañada por la presencia de una proteína adaptadora que se llama SCAFI y que se pierde como consecuencia del daño y se preserva cuando se aplican estas condiciones de protección.
En esta primera parte, es solamente un resumen de lo que se hizo en este trabajo, podemos llegar a la conclusión de que la preservación de la estructura supramolecular de los complejos respiratorios es la que se asocia con mayor frecuencia a la cardioprotección o a la condición normal antes del daño. Y quienes trabajamos con estos temas, pues manejamos esta hipótesis y que el arreglo de estos supercomplejos se da porque favorece la asociación y la transferencia de electrones entre uno y otro, lo que evita o disminuye que los electrones que son transferidos de uno a otro, sean liberados. Recordarán que les dije que el respirosoma solamente puede estar formado por complejo 1, 3 y 4. Y el complejo 2, entonces, ¿qué papel podría estar jugando en esta historia? Bueno, pues les comenté también que la succinato deshidrogenasa, que es el complejo 2, tiene como sustrato al succinato. Y entonces, lo que nosotros estamos tratando de identificar o de buscar es si esta molécula, que es exclusivamente metabolizada por el complejo 2, por la succinato deshidrogenasa, tiene alguna relación con la inflamación. Y esto, bueno, no es una idea que nos haya surgido de momento, sino que se ha reportado que la mitocondria contiene estos elementos, estos metabolitos, que podrían estar relacionados con la inflamación. Para contestar esta pregunta estamos utilizando dos modelos, un modelo in vivo, aquí utilizamos el animalito completo, en donde se le somete a la ligadura de la coronaria inferior, descendente izquierda, y después se reperfunde para producir el daño por reperfusión. Entonces, la pregunta que queremos contestar en esta segunda parte del trabajo que les voy a mostrar es si el succinato es un metabolito mitocondrial asociado a daño y además si se relaciona con la activación del inflamosoma. Eso todavía no se sabe a cabalidad, aun cuando hay muchas revisiones en donde se menciona que el succinato sí lo es, pero no hay muchas demostraciones experimentales. Lo que sí se sabe es que durante la isquemia, en cualquier tejido, la succinato deshidrogenasa trabaja en su forma reversa. Les pedí que recordaran que el succinato era oxidado a fumarato. Durante la isquemia, al no haber un receptor de electrones final de la cadena, estos electrones quedan atrapados aquí, reducen la posa de quinonas y entonces la succinato deshidrogenasa trabaja de manera reversa, de forma que ahora el fumarato se reduce a succinato. Y el succinato aumenta dentro del tejido en una proporción muy importante. Esto, les decía, sí se sabe y fue reportado desde 2014. Este mismo grupo y otros más lo que dicen es que durante la reperfusión, cuando ya hay un aceptor de oxígeno, entonces todos estos electrones que habían quedado aquí atrapados, pues ahora pueden circular a lo largo de la cadena, la succinato deshidrogenasa empieza a funcionar en su dirección normal y ahora el succinato es oxidado como Dios manda a fumarato. Pero todos aquellos electrones que quedaron atrapados en esta posa de quinona, ahora, bueno, si no todos, muchos, ahora pasan al complejo 1, que es el primero, en un proceso conocido como transferencia de electrones reversa. Y esto provoca un disparo de radical superóxido. Esto se sabe y esto ocurre, y hay incluso quienes han comentado que daño por el estrés oxidante es lo que causa el daño por reperfusión. Pero nosotros, para contestar si el succinato estaba jugando algún tipo de papel, lo que pensamos fue aplicar esta estrategia. Incubamos nuestros tejidos con este inhibidor de la succinato deshidrogenasa que se llama laptenina 5. La idea era inhibir el metabolismo del succinato y por tanto tendrían que disminuir las especies reactivas de oxígeno. Ahora, si el succinato se estaba acumulando, pues podría ser posible que fuera liberado al medio y pudiera estar actuando como una molécula de señalización para la inflamación. Bueno, les muestro los resultados que hemos obtenido y aquí lo importante es que pudimos reproducir lo reportado en la literatura. En condiciones normales, pues bueno, no hay diferencia entre con y sin el inhibidor. En la isquemia aumenta muchísimo la concentración de succinato en el tejido
e incluso aumenta un poco más cuando inhibimos adicionalmente a la succinato deshidrogenasa, y durante la reperfusión esto disminuye de manera notable y no hay cambio con el inhibidor. Esto, bueno, nos sorprendió un poco, pero pues bueno, los resultados son así. En plasma, o sea, en el succinato que ha sido liberado al medio y que podría ser la molécula que está actuando como señalización, pues no vemos tampoco mucha diferencia entre los tres grupos experimentales. Lo que sí vemos es que hay una mayor liberación en presencia del inhibidor que podría ser resultado de la acumulación que habíamos visto previamente. Sin embargo, pues hasta ahí no podemos descartar que pudiera estar jugando algún papel en la inflamación. Lo que hicimos a continuación fue verificar que estábamos inhibiendo efectivamente al complejo 2. Aquí ven ustedes los resultados en donde se ve que los corazones reperfundidos que están incubados con el inhibidor tienen una actividad pues, de menos de la mitad de la que normalmente tienen. Y que esto, la inhibición de este complejo, se asocia con la recuperación de algunos parámetros de función contráctil, como la presión final diastólica y la presión desarrollada. Lo que también pudimos ver es que algunos de los elementos que activan la vía del inflamosoma empezaban a cambiar. En la isquemia y la reperfusión aumenta NF-κB, muy importantemente. Al inhibir a la succinato deshidrogenasa, esto disminuye notablemente. También medimos la presencia de gasdermina, que son los componentes de estos poros inespecíficos que les había mencionado en un principio. Aunque no observamos diferencia, pensamos que esto se debe porque el curso temporal probablemente no sea el adecuado. Creemos que estamos viendo esta primera parte de la inflamación inducida por ya sea las especies reactivas de oxígeno, que hasta el momento es lo que nos indican nuestros resultados, pero que también no descartan que pudiera ser del succinato. Medimos también interleucina 1 beta y encontramos un aumento, este es esperado, por el daño al tejido, aunque el inhibidor no tuvo ningún efecto. Por otro lado, también hicimos algunos experimentos en un modelo in vitro. Ahí estamos utilizando cultivo de cardiomiocitos a los que sometemos a hipoxia y reoxigenación, en presencia también del inhibidor del complejo 2 que les mencioné, y aquí incluimos otro grupo experimental que es un inhibidor del receptor a succinato. Pues lo que sucede es que en hipoxia y reoxigenación pues la viabilidad de los cardiomiocitos disminuye. Esto lo confirmamos al medir la liberación de una enzima muy clásica, la lactato deshidrogenasa, y en este caso no vimos cambio con ninguno de los dos tratamientos. Pero lo que sí pudimos ver es que aumenta de manera muy importante la producción de especies reactivas de oxígeno, aquí se puede ver, y que tanto la aptenina, o sea, el inhibidor de la succinato deshidrogenasa, como el inhibidor del receptor a succinato evitan este efecto. También provocamos o intentamos ver si directamente el succinato podría tener algún efecto en este mismo modelo y encontramos que el succinato directamente provoca muerte celular y que además aumenta las especies reactivas de oxígeno. Aun cuando no obtuvimos diferencias con el inhibidor, en este caso es malonato de sodio, que es otro inhibidor de la succinato deshidrogenasa, pues nos queda por probar el efecto que pudiera tener la aptenina, que es un inhibidor incluso más potente. Y también ver qué sucede cuando inhibimos la entrada, o más bien inhibimos la señalización que pudiera estar generando el succinato. De momento les puedo ofrecer estas conclusiones, y es que los resultados en el modelo in vivo sugieren que el daño al tejido cardíaco activa mecanismos de inflamación temprana, pero esto sí es muy importante a través de señalización mitocondrial, porque repito, la succinato deshidrogenasa no tiene otros metabolitos que oxidar ni que reducir. Los resultados en el modelo in vitro indican que la entrada del succinato a la célula produce daño, y esto en asociación con aumento en Eros, lo que nos lleva a pensar que el efector, pues quizá más que el succinato, pudieran ser las especies reactivas de oxígeno. Por supuesto, nos resta evaluar otros marcadores de activación del inflamosoma para afirmar que esto está ocurriendo. Y
Bueno, este es un mensaje que quisiera yo dejar. Como ya lo comentó el doctor en un principio, la mitocondria tiene múltiples funciones, algunas de ellas que aparentemente pues, todavía no están muy descritas, más allá de lo que sabemos como la planta generadora de energía de la célula, de todos los órganos, en todos los eucariontes. Y finalmente quiero terminar agradeciendo a quienes han realizado los experimentos en el laboratorio y a algunos colaboradores, y de nuevo al doctor Gerardo de Jesús García por su amable invitación. Muchas gracias.